Bueno, y hoy nos reunimos con dos chicos muy jóvenes. Se los presento, es María Cecilia González y Andrés Portas, pero si bien son muy jóvenes, tienen mucha experiencia en cascos blancos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué Muchas tal? Buen gracias por día. recibirnos. Bueno, la verdad que yo los conocí hace un tiempo atrás en un juego de simulación de la Escuela Superior de Guerra, el Florentino Ameguino, que es justamente un juego de simulación en catástrofes, en situaciones de crisis, y ustedes estaban ahí como observadores, quizás por toda experiencia que han recogido en cascos blancos. Primero, cuéntenos, ¿qué son los cascos blancos? ¿Vos? Cualquiera de los dos, el que quiera empezar. Muy bien, muy bien. Voy yo. Buenos días. Cascos Blancos es una iniciativa argentina eh, de asistencia humanitaria internacional. Ujú. Trabaja ya hace muchos años, fue mutando y hoy trabaja en dos áreas específicas, que es, por un lado, la asistencia humanitaria y por el otro, la cooperación internacional. Sí. Unas son para acciones más a corto plazo y otras a mediano y largo plazo. Básicamente es eso, es un voluntariado civil Ujú. que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto, en donde las personas por vocación, por solidaridad, eh, son voluntarios y trabajan y brindan, digamos, su profesionalismo, su especialidad al exterior mediante un sistema de clusters. Ujú. Bueno, este es el caso de ustedes. Ustedes son voluntarios. Y comenzaron, yo dije, tienen una vasta experiencia porque comenzaron muy chicos. Contame, ¿cómo fue que comenzaste, Cecilia? Yo también arranqué a los 17, 18 en distintas organizaciones. Empecé con primeros auxilios y me fui metiendo más en lo que era respuesta de emergencias, más que nada en inundaciones. Y me fui metiendo mucho desde el voluntariado hasta que empecé a coordinar. Yo soy de Luján, provincia de Buenos Aires, que tenía en ese momento muchísimas inundaciones Ujú. recurrentes en el año. Entonces terminé coordinando los centros de evacuación y me di cuenta que me encantaba todo el trabajo humanitario. Y así pasaron los años, fui referente de áreas de gestión de riesgo, de la parte de desastres y demás. Y no sé, a los 22, 23, un conocido me dijo, che, ¿por qué no entras a Cascos Blancos? Empecé a averiguar la tarea que tenían y era netamente humanitaria y yo ya venía en ese camino ya hace un par de años. Así que terminé entrando en Cascos, la verdad que me encantó el trabajo que hacían y me fui metiendo más ahí. Y también con mi carrera, Vos sos desde psicóloga social, sí. psicóloga social y digamos de todo el trabajo humanitario también me di cuenta de la parte comunitaria era lo que más me gustaba, así que enfoqué también mi perfil al trabajo con las comunidades. Así que mi carrera también vino de la mano del voluntariado. Claro. Y vos, Andrés, también entraste muy chiquito, a los 18 años, me comentaste. A los 18 y ya a los 17 estaba dando vueltas ahí que quería hacer algo relacionado ¿Qué fue lo que te motivó? a emergencias, asistencia humanitaria y ir un poco, buscar un trabajo también y una actividad que me llene. Sí. Y, y bueno, a ver, qué mejor que poder ayudar y poder brindar lo que uno sabe para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces empecé a dar vueltas, a ver, no sabía qué hacer en realidad, y, y buscando, investigando, yo ya había, o sea, estaba convencido de que quería estudiar una carrera, una licenciatura en protección civil y emergencias, pero digo, nada, la mayoría de la gente que viene de acá ya tiene experiencia en emergencias, yo venía Ujú. recontra fresquito, 17 años, Nada, claro. y encontré cascos blancos. Lo encontré por verlo en la tele, seguramente habrán ido a alguna misión, habrán hecho algo así. Lo vi y dije, bueno, me voy a anotar. Si me llaman, me llaman. Eh, yo pensé que la verdad que no me iban a llamar porque encima estaba súper fresco. Así que Claro, pero te llamaron. me llamaron. Y bueno, ahí empecé, en el 2017, creo. Ajá. Sí, sí. Ahora, esta es una misión muy altruista, la que ustedes hacen. ¿Qué fue lo que dijeron sus familias cuando dijeron, mira, voy a entrar en cascos blancos? Y yo creo que al principio fue un poco de miedo con algunas cosas. A ver, sobre todo por la forma de trabajo, que es, bueno, muchas veces
uno está expuesto a situaciones que son hostiles. Seguro. Ya nos van a contar qué estuvieron haciendo. Claro, y es, bueno, un poco de, nada, tenés que largar todo y salir. A veces, los avisos son en 72 horas, 48 horas, y bueno, es dejar todo y salir. Y bueno, sí. Ahora, ¿ustedes de chicos ya pintaban así? ¿Eran aquellos que iban siempre en ayuda del más débil o eran scouts? No sé. ¿Cómo? Es raro encontrar gente tan joven en este momento en que el mundo está, digamos, tan materialista, que piense más que en él, en el otro. Y en mi caso, mi abuela siempre fue voluntaria del hospital de Luján, de las damas de rosa que le llamaban, Sí. que eran quienes ayudaban a los enfermos y demás, a quienes estaban internados. Y tenía, no sé si ahora tiene 50 y pico de años de voluntariado, y recién ahora que tiene 95 dejó. Creo que ella también fue como un ejemplo para mí, decir, ayudar al otro, y como que siempre me nombraba que al lado del hospital estaba la Cruz Roja. Creo que ella también me llevó ahí también. Claro, fue una guía que inconscientemente. tuviste. Sí, sí. Bueno, y hablábamos de estas misiones que salen de repente, por ahí en 72 horas tienen que partir. ¿Dónde tuvieron misiones? Yo trabajé en muchas provincias acá en Argentina, en lo que era inundaciones. En el litoral estuve trabajando mucho. Después con cascos estuve en Chubut, en Comodoro Rivadavia, cuando fue una luz en 2017. Ahí estuvimos trabajando en 3 barrios que habían quedado llenos de barro y tuvieron que hacer una evacuación muy grande. Más que nada estuvimos trabajando en tareas de relevamiento, viendo cómo habían quedado las casas, las estructuras, para ver si podían regresar o Claro, si si necesitaban... eran habitables o no. Exacto, haciendo un relevamiento casa por casa. Y bueno, relevando las necesidades más que nada para hacer los pedidos de ayuda de parte del municipal, provincial o en el caso que se requería en ese momento, si fuera nacional. Claro. La verdad que fue una misión que se planificó para una semana y terminó siendo de 2 semanas, un poquito más, por la cantidad de casas que había que intervenir. Así que fue un trabajo bastante arduo y fuimos unos 30 voluntarios, creo, esa vez. Claro. Éramos un montón. Y estuvimos trabajando también con el ejército allá. Estuvimos ahí en el batallón durmiendo ahí. Así que fue un lindo trabajo que se hizo. Y después estuve en misión internacional. Estuve en Líbano, un país que está al lado de Siria, trabajando ahí con refugiados sirios. Bueno, hacemos una pequeña pausa y nos contás. Dale. Y seguimos acá charlando con María Cecilia y con Andrés, y nos estabas contando, comenzabas a contarnos de esta misión en el exterior. Sí. ¿En Libia era? Líbano. En Líbano. Sí, fue una misión que se armó inicialmente logística, era para montar una unidad sanitaria dentro de un campo de refugiados sirios. Y nos sucedió que cuando llegamos allá encontramos un montón de otras necesidades que no estaban cubiertas, como por ejemplo en lo que era salud, de primeros auxilios. Había personas que quizás habían sido lastimadas durante los conflictos y demás, y nunca habían recibido atención médica. Y por ejemplo el hospital más cercano estaba como a 4 horas en auto, y muchas de las personas de ahí caminan, entonces tenían muchas horas. Claro. Entonces dijimos, bueno, podemos dar un taller de primeros auxilios, y por ahí empezando a conocer un poco a la comunidad y las historias de adentro. Nos contaban que en verano hacían 50 grados y en invierno tenían 1 metro de nieve. Mirá Entonces era muy difícil adaptar las viviendas Claro. al los clima cambios que climáticos. tenían. Entonces sucedía que en verano tenían muchos incendios, porque estaban las casas muy Preparadas, muy claro, preparadas para el invierno. invierno. Entonces al tener tantas capas en las paredes, también generaban incendios. Y el año anterior a nuestro viaje habían perdido la vida un par de personas por estos incendios en las viviendas. Y uno de los del equipo nuestro, bombero, también empezó: yo necesito dar una charla de prevención de incendios o de evacuación. Así que bueno, fuimos un equipo que teníamos distintas profesiones. Había un médico, un bombero, uno en seguridad e higiene. Yo tenía más la parte comunitaria. Así que decidimos
agregar a la misión, que en realidad era como un valor agregado que no estaba planificado, además de montar la unidad sanitaria, dar estas capacitaciones, que también fue como un desafío por el tema del idioma. Eso te iba a preguntar justamente, Sí. porque no es o sea, no hablan castellano. Exacto. Nosotros fuimos de acá con la referencia de que muchas de las personas de ahí hablaban en inglés. Sí. Yo hablo muy fluido inglés. Dije, bueno, buenísimo, si hay algo que tenemos que planear y demás. Yo estaba muy tranquila y la cuestión fue que llegamos allá y nadie hablaba inglés. Claro. Los únicos eran los del hotel, pero en el ámbito de trabajo que nosotros trabajamos en campo, hablaban en árabe o algún que otro hablaba en francés, y Ujú. la verdad que ninguno de nosotros hablaba Hablaba francés francés. tampoco. Así que fue un desafío, la verdad que ¿Y cómo hicieron? Porque es una realidad. Ustedes Sí. encuentran, uno dice, bueno, con el inglés me arreglo en todo el mundo. Y no, no es así, no todo Tal el cual. mundo habla inglés. ¿Cómo se hicieron? Aparte, una cultura también muy distinta a la nuestra. sí, sí, tal cual. Ujú. La verdad es que nosotros trabajando en emergencias tenemos como esa habilidad quizás ganada de arreglarnos con los que tenemos. Claro. Siempre en la emergencia, al ser algo dinámico que no puedes preverlo, que nada, terminás agarrando recursos con lo que tenés. Y la verdad es que a mí se me ocurrió un día que nos llevaba un chofer hasta el lugar, un taxista en realidad. Sí. Le pregunté si hablaba en inglés, me dijo que sí. Entonces le pregunté si podía traducirme algunas cosas en árabe. Entonces le decía, bueno, ¿cómo pregunto? ¿Cómo te llamás? Ujú. Y él me lo decía en árabe y yo lo copiaba como escuchaba en la Claro, libreta. la fonética. Sí, entonces me anoté una conversación básica con las respuestas básicas que esperaba y literalmente con esas 3 hojitas que me anoté, Te me fui arreglaste. manejando. Al principio se reían porque obviamente la pronunciación pronunciación, cambiaba claro. todo. Después me Bueno, empezaron pero está la buena voluntad, que eso Sí, era lo que sí. veían, ¿no? Después empezaron como a explicarme mejor y ya al segundo, tercer día ya podía comunicarme y ya fue mucho mejor. Y bueno, para los talleres conseguimos a una persona que nos hiciera de traductor. Fue El una chofer del búsqueda. taxi. Fue una búsqueda hasta encontrar a alguien. Entonces era yo explicándole a ellos Claro. en inglés Y ellos lo traduciendo traducían al al árabe. árabe. Y bueno, después con señas nos manejamos un montón, pero habían cosas, qué sé yo, teníamos que comprar una resma de hojas y no podíamos explicarle qué era lo que queríamos, ¿viste? Claro. Hay cosas que se complicaban, o no sé, por ejemplo, en la ferretería, si necesitaba alguna cosa en específico, iba y directamente me dejaban pasar. Entonces yo entraba a la ferretería, entraba a buscar, les llevaba lo que quería y ahí me cobraban. Pero fue como adaptarse mucho, ¿viste? El tema del idioma y la cultura también, ¿viste? Que Es distinta, sí. muy distinta. Es así, pero es bueno, es la realidad en la que ustedes se desenvuelven. Sí, sí, tal cual. ¿Y vos, Andrés, cuál fue tu primer misión? Uy, qué pregunta. Mi primera misión, en realidad, como suele ser la de la mayoría de la gente, fue un evento acá en Buenos Aires. Ajá. Los Buenos Aires celebran Ah, sí, esos eventos. que se hacen Que habitualmente en Avenida de Mayo. Claro, se hacen ahí. Muchas veces se convoca voluntarios para poder conocerlos también y poder saber, digamos, cómo se desenvuelven. Porque bueno, al momento de convocarte para una misión afuera, Claro, nada, está bueno que vos conozcas a la persona que va a ir, seguro, sí, sí. saber cómo va a responder. Entonces, esa creo que fue mi primera misión. Después algún puesto sanitario en Luján, Ujú. en las peregrinaciones. Claro, que se necesita gente que colabore y demás. Cascos Blancos ahí monta un puesto sanitario todos los años. Lo hace, creo que casi desde que arrancó. Sí, sí, Hace sí. muchos años lo hace. Y en ese puesto sanitario hay médicos, enfermeros, socorristas, personas de logística. Yo me Ujú. incorporé como personal de logística cuando entré en Cascos. Y bueno, nada, montar ese puesto y brindan asistencia a los peregrinos que lo necesitan Claro, en ese momento. Asistencia sanitaria. sí, sí, por supuesto. Y después, hace unos años, viajamos con una rama que se abría, una rama nueva de Cascos Blancos, del voluntariado ambiental. Viajamos a Cholila, a Chubut, en una misión de reforestación. Ujú. Había un área que en 2015, si no me falla la memoria, había sufrido un incendio muy grande en el sur y había Claro. una zona muy, muy grande que estaba completamente Deforestada. deforestada.
Entonces, bueno, se esperaron unos años y con un convenio que tenía en ese momento con la provincia, viajamos a ese lugar para poder reforestar. Y era un lugar muy inaccesible, Claro. muy inaccesible, estaba en el medio de la montaña, casi pegado a Chile, así que bueno, fue bastante... Sí, porque me imagino que si hubiera sido una cosa más fácil, lo habrían hecho internamente quizás. Claro. Bueno, acá fuimos un equipo de los cascos blancos con la Brigada de Incendios Forestales de Chubut, y junto con ellos hicimos toda esa avanzada hacia la montaña para poder reforestar. Estuvimos ahí casi 2 semanas. Bueno, seguís un momentito, nos seguís contando. No te... Ah, que estés más cerca del micrófono. Y seguíamos acá charlando con Andrés y estabas reforestando allá el sur. Reforestando el sur. Y a partir de ahí, bueno, ¿qué hicieron? A partir de ahí, bueno, estuvimos 2 semanas Sí. reforestando ese lugar. Bastante complicado porque había que atravesar, abrir camino, digamos, con camionetas, caminando, llevando equipo, llegando hasta ahí y reforestamos toda ¿Y esa zona. cómo es la respuesta de la gente de la zona? O sea, ¿colaboran? ¿Se sienten invadidos porque viene otra gente? Mira, hay una política de trabajo, una forma de trabajo que tiene Cascos Blancos, que es aprovechar los recursos locales y trabajar en colaboración con ellos. Uno cuando va a asistir a un lugar, sea otro país o dentro de nuestra propia región, no puede llegar y imponer una forma de trabajo o venir con el... Ustedes vendrían a ser colaboradores, entonces quienes manejan la situación es la gente de la zona, supongamos, no sé, el intendente de la zona o las fuerzas vivas o el ejército, y ustedes colaboran o son los que llevan la voz cantante en una misión. Exacto. Sí, nos ponemos a disposición. Nosotros, o sea, desde Cascos Blancos siempre se ofrecen perfiles. Sí. A veces viene por pedido, necesitamos personas que nos ayuden en tal tarea, entonces algún área, los clústeres que nosotros le llamamos son temáticas de trabajo. A veces se piden y a veces directamente se ofrecen. Según el evento, Claro. Cascos Blancos dice, bueno, nosotros podemos ofrecer personas profesionales en estos clústeres y... Claro, con estos perfiles. Exacto, digamos. y se ponen a disposición. Claro. A veces el lugar local tiene recursos pero no son suficientes y a veces directamente no los tienen. Entonces también, digamos, nos ponemos a disposición, pero hay muchas veces que Cascos Blancos toma la posta porque los recursos no están. Claro. Pero O los conocimientos, quizás. Exactamente, sí. Eso mismo quería decirte. Como dijo Ceci, pasa eso. Los distintos países o las provincias hacen los requerimientos y en base a eso es que se planifica una misión también. Sí. Muchas veces uno sí toma la posta porque te piden, necesito coordinar un centro de evacuados, necesito coordinar una bodega de emergencias para recepcionar y distribuir suministros, necesito montar un puesto sanitario y coordinarlo, o pueden pedirte asistencia en algo en lo que ellos ya estén trabajando. Claro, por falta de personal o por falta por ahí de capacidad en determinada, no sé, en determinada situación. Tal cual. Ahora, ¿y en el exterior estuviste haciendo algo? Me tocó en el 2022. El año pasado. El año pasado, sí. Mi primera misión afuera, y creo que hasta ahora fue la más linda, viajamos a Bolivia. Sí. Un equipo reducido de 4 personas. Viajamos ahí para hacer un trabajo conjunto con el Programa Mundial de Alimentos de ONU. Ahí se estaba llevando adelante una iniciativa con comunidades originarias, con los Uru y los Uruchipaya, no me quiero olvidar de algún otro más, pero básicamente era un trabajo con ellos, y lo que hicimos fue viajar como personal de terreno para poder ir a las comunidades directamente, hacer un diagnóstico de la situación y evaluar también en qué medidas se estaba distribuyendo correctamente, implementando bien el programa, Ajá. que era muy interesante porque
en ese lugar, años anteriores también ya venían azotados por una emergencia hídrica, es decir, la escasez de agua. Sí. Y eso provocaba que no tengan ni agua para los cultivos, Claro. ni para el ganado, Ni para la comida. ni para la comida. Y era una situación realmente muy difícil. Se estaba dando también una crisis por el propio hecho sanitario de que no tenían forma de higienizarse. Claro, eso trae aparejado enfermedades, o sea, no solamente el problema del momento, sino lo que acarrea después. Provocaba que también tenga que irse de la zona del campo, que era el lugar en donde ellos vivían, y trasladarse a la ciudad para trabajar de otras cosas. Claro, cosa que no estaban quizás acostumbrados. El mismo lugar no se lo permitía. Entonces, en una primera instancia, como fue tan grande la crisis del Programa Mundial de Alimentos, entregó dinero a las comunidades para que puedan abastecerse de agua y comida, y desarrollaron un programa para poder revertir esa situación y poder hacer esa comunidad más resiliente. Ah, está bien. Dentro para que se quedaran también en la zona donde tal vivían. cual. Digamos, por eso es que yo te decía que el objetivo también es pensar ideas o formas de trabajo a largo plazo y que sean una solución real. Claro, no una solución rápida para el problema, digamos, del momento, pero que tenga una trascendencia a futuro. Claro, que no solo queden recursos materiales, sino poder aportar recursos quizás técnicos o de conocimientos. Claro, o es importante enseñar. esto que vos decías, la capacitación. Exacto. No siempre van a estar presentes los cascos blancos u otras organizaciones, y la gente sigue viviendo en el lugar, los problemas a veces continúan, y bueno, es una forma de poder superarlos y poder progresar también, ¿no? Claro, Sí, dejar capacidad instalada, como Claro. se dice. Ahora, por un lado, bueno, me parece bien aclarar esto de que Cascos Blancos, si bien dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores, también puede cumplir funciones aquí dentro del país. Y de todas estas misiones que ustedes han tenido, supongo que habrán recogido alguna situación o alguna relación con determinada persona que los marcó. Uf, qué pregunta. Sí. Creo que todas las situaciones donde ustedes han estado a uno los marca, porque son Sí. situaciones de vida difíciles, críticas, pero quizás Sí. hubo algún momento o alguna persona que fue dejando una marca. Acá en el país, a mí me ha pasado, por ejemplo, en la misión de Chubut, que estábamos caminando en el barro y nosotros no estamos acostumbrados al frío del sur, así que nosotros estábamos congelados, fuimos en mayo, hacía mucho frío y nos pasaba que entrábamos a algunas viviendas que tenían medio metro de barro, todavía lo estaban sacando y la gente nos esperaba con un café caliente. Mira vos. Y eso también dice como mucho de nuestro trabajo, es decir, nosotros vamos de voluntarios y a pesar de la situación, a pesar de cómo están viviendo, el poder recibirnos desde ese lado y decir, te doy un café caliente porque vos estás acá para ayudarme. Y eso te emociona. Eso es súper lindo, ¿viste? Claro. Tener el gracias del otro lado y decir, a pesar de la situación, buscan el recurso para poder darte unas gracias, ¿viste? Claro, Como agradecerte, un buen agradecerte. Bueno, chicos, y ustedes acá aprendieron un montón de cosas y de repente dijeron, bueno, podemos hacerlo también en forma privada. Y ustedes armando un programa ¿de qué? A ver, explíquenme, véndanlo. Bien. Arrancamos hace unos años ya. Bueno, los dos trabajamos en esto Sí. hace tiempo también al margen del voluntariado. Y dijimos, bueno, a ver, ¿por qué no volcar muchas de las cosas que sabemos o poder también trabajar con todas las personas que conocemos, que bueno, sabemos que saben un montón, que son muy profesionales? Y dijimos, bueno, vamos a armar un programa de gestión de riesgos que se llama GIDEA. Es un programa de gestión de riesgos enfocado en la actividad. Bien. ¿Sí? ¿Por qué le decimos enfocado en la actividad? Porque, bueno, a ver, la gestión integral de riesgos es muy amplia y dijimos, bueno, a ver, hay que trabajar en específico con cada caso, con cada persona que nos contrate, ¿sí? Y bueno, básicamente nació hace un año y nada, estamos contentos por eso.
Sí, también la idea, esto que decíamos que conocemos un montón de personas en todos estos años, también la idea de armar una red de profesionales. Entonces armamos una base de datos para que salgan, cuando salgan proyectos, tanto como voluntarios o pagos, rentados, que puedan participar de esos proyectos y que no recaiga todo en nosotros. Primero, por un lado, también aceptar que uno no puede estar en todo, Claro. y que hay profesionales que tienen áreas específicas de trabajo, que tienen conocimiento especializado y demás. Entonces, tener ese recurso para actividades que nosotros llevemos adelante, que puedan colaborar con nosotros, puedan trabajar con nosotros a la par y sumarse a estos proyectos de algo que creo que en general en la gestión integral de riesgos hay que ser como muy apasionado por este trabajo. No es un trabajo que pueda hacer cualquiera, creo que hay que tener yo lo creo que sí, hay que tener un pasión gran por lo que componente hacen. de vocación. Así que desde ese lugar decidimos también abrir como esa red de trabajo para poder trabajar en distintas áreas y poder abarcar lo que es la gestión de riesgos, pero enfocando en la actividad y cada proyecto particular. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo por su trabajo en Cascos Blancos, su voluntariado, y también por esta red que han creado, porque Cascos Blancos no puede estar en todas partes y a veces hay lugares chiquitos que necesitan la ayuda de profesionales y gente que conozca del tema, así que el programa es GIDEA, ¿no? Girea. GIREA, así lo pueden encontrar en las redes, ¿sí? Muy bien. Bueno, muchas gracias. gracias.